Referencia a abogados tributaristas. Pero vamos a hablar con abogado, pero no tributarista, sino laborista. ¿Por qué? Bueno, porque está en la agenda el tema de la reforma laboral. El gobierno en su momento soñó con una reforma integral. Después tuvo que desguazarla en algunas porciones. Eso no ha tenido avance en la legislatura, en realidad en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esta semana tuvimos un episodio que también fue importante porque se reunió la comisión en función de estudiar el proyecto para el blanqueo laboral. Pegó el faltazo la CGT, se volvió a tensionar allí la relación entre los sindicatos y el gobierno nacional en función de estas ideas que tiene la administración de Mauricio Macri de modificar algunos aspectos de las leyes laborales. Hay, si se quiere, en el discurso del gobierno nacional, del presidente de la nación, algunos indicios de, si lograse la reelección, avanzar el año próximo ya en búsqueda de consensos para una reforma mucho más amplia, pero en definitiva el tema está en la nebulosa. Por eso vamos a hablar con Lautaro Valenzuela, que está con nosotros, es abogado laboralista, y a él le queremos consultar hasta dónde alcanzaría esta reforma laboral en ciernes que pretende el gobierno. ¿Cómo estás, Lautaro? Buenas tardes. Hola, Sebastián. Hola, Greta, y un saludo muy afectuoso al público que nos está viendo. Gracias por la invitación. ¿Hasta dónde podría alcanzar esta reforma laboral que el gobierno tiene en ciernes y proyectada, y que hasta aquí nunca ha podido avanzar con ella? Ha después dividido la primera idea de reforma en diversos puntos, pero tampoco ha sido exitoso. La reforma hoy está... Bueno, primero vos hiciste muy acertadamente alusión al megaproyecto de reforma laboral que tuvo lugar en el 2017, que tuvo mucha resistencia por parte del movimiento obrero y también por parte de los bloques parlamentarios en el Senado. Sí, sobre todo fue muy claro Miguel Ángel Pichetto cuando dijo, si no hay acuerdo con los sectores gremiales, esto acá no avanza, digamos. No hay ninguna posibilidad de que vaya a avanzar. Y también recordemos que fue una de las primeras manifestaciones de ruptura entre Moyano y el presidente Macri. Es cierto. Hecha esa aclaración, el 5 de abril pasado ingresó en el Senado un proyecto muy chiquitito, muy acotado de reforma laboral a cargo del senador por San Juan de Cambiemos, Roberto Basualdo. Es cierto. Ese proyecto de ingreso es un segmento, es una fracción de lo que fue ese megaproyecto que solo tiene como propósito modificar la ley, es decir, ir hacia adelante con el blanqueo laboral. El blanqueo consiste en el mismo blanqueo, salvando la distancia, el mismo blanqueo del 2016, en los cuales ingresó uno de los familiares del presidente de la Nación. En ese caso fue un blanqueo de capitales. En este caso es una amnistía a los empresarios, pymes y microempresarios y comercios chicos que no están al día con los aportes y contribuciones del sistema de la seguridad social. La Argentina atraviesa una situación crítica en esa materia. Los últimos datos que arroja el INDEC, que son del tercer trimestre del 2018, nos dicen que en la Argentina hay 12 millones de trabajadores de asalariados en relación de dependencia, 5 millones de cuentapropistas y 5 millones de trabajadores no registrados. Ahí hay distintos segmentos que tienen que ver con trabajadores en total opacidad, es decir, trabajadores que desarrollan la totalidad de la jornada en negro o no registrados, trabajadores que están parcialmente registrados, media jornada, por ejemplo, pasa mucho en el sector de comercio y servicios, y trabajadores que están registrados. Entonces, en esa materia la Argentina tiene una deuda pendiente muy grande. Ahora, ¿estamos en camino de terminar de alguna vez los argentinos con esta historia del trabajo en negro todavía? Porque, a ver, todos sabemos que hay algunos lugares en particular donde la changa, en algunos rubros como, por ejemplo, empleada doméstica, todavía se sigue manejando mucho el mercado negro. Sí, respecto, por ejemplo, del personal doméstico que hoy involucra un universo de trabajadoras, porque es una actividad feminizada, sí, claro, hay que decirlo, trabajadoras de algo más de 1,5 millones de personas. El estatuto del personal doméstico que se creó en el gobierno de Cristina sirvió mucho para terminar con esa opacidad y pasar a registrar ese grupo de trabajadoras que, digamos, naturalmente requerían protección del Estado. Ustedes hacían referencia anteriormente a estos conflictos que van surgiendo, por ejemplo, el de Uber con los taxis, que lo tenemos, por ejemplo, acá cerquita en el distrito de Morón, nosotros lo estamos sufriendo, yo soy de esa zona. Primero, falta de regulación y falta de planificación por parte del Estado de estas actividades que están surgiendo en la economía. Es decir, lo que se conoce como economía de plataforma, economía colaborativa, hay un montón de actividades que están al margen de la ley que generan este tipo de conflictos. Nosotros tenemos que entender que el Estado lo que tiene que hacer es ni reprimir
ni obviamente perjudicar a un sector que está trabajando. Claro. Ahora, a ver, ¿cómo sería, digamos, en este proyecto de Basualdo la posibilidad de que aquel empresario que tiene hoy un trabajador que no está debidamente registrado lo incorpore y en definitiva eso no le genere una hipoteca futuro? Bien, el proyecto en sí, a mi entender, está mal redactado y tiene muchos problemas de técnica legislativa. Para empezar, no es, digamos, un proyecto que no beneficia totalmente ni a trabajadores, porque obviamente lo que se persigue en los fundamentos del proyecto es esta cuestión de, primero, regularizar el empleo y crear nuevo empleo. No beneficia ni a trabajadores ni a empresarios pyme, que son los sectores más golpeados. ¿Por qué? El proyecto, por ejemplo, crea una multa que hoy no existe en la legislación contra las empresas. Esa multa va a ir destinada a la Seguridad Social y la va a cobrar la ANSES. El proyecto también reconoce este derecho que tiene el trabajador de reclamar la multa, pero el problema es que pone un techo a ese crédito. Pensemos que es un crédito como cualquier otro que tiene que cobrar el trabajador judicialmente, pero le pone un techo. Es decir, hoy los trabajadores pueden reclamar y el método de cálculo es el 25% del sueldo por cada periodo no registrado. Lo que hace el proyecto es quitar eso y lo que establece es el 25% del salario mínimo, que hoy son 12.500 pesos, es decir, algo así como 3.000 pesos por cada periodo no registrado. O sea, si trabajó, a ver, pongámoslo en números. Sí. Si una persona trabajó sin ser registrada... 12 meses, suponete. 12 meses, un año. Sí. En la actual legislación, ¿cuánto cobraría? ¿El 30%? Del salario de convenio colectivo, el salario bruto del convenio colectivo. O sea, si el convenio es 10.000 pesos, cobraría 3.000 pesos por cada mes. Por cada mes, por cada 12 mes meses. Que no estuvo registrado. Exactamente. Y con este proyecto cobraría 2.500. Exacto. Del salario mínimo. Del salario mínimo. O sea, el salario mínimo son más o menos 12.000 pesos. 12.000 pesos, 12.500 pesos. Entonces, ahí vemos que la regresión en esa materia es total. Pero después hay otros puntos salientes del proyecto. El proyecto establece que el periodo al cual se tiene que acoger el empresariado, digamos, los empresarios pyme, es de 365 días a partir de la reglamentación, no la sanción del proyecto, reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Sí. En ese plazo, en donde se acogen los empresarios, se reconoce la exención del pago de todas las contribuciones patronales por 2 años de esos trabajadores que se registraron, y si el empresario toma nuevos empleados, se reconoce por 2 años a partir de ese momento también la exención de pago de contribuciones. Ahí vemos un claro financiamiento de la Seguridad Social, por ejemplo. Totalmente. También estamos parados en un momento en el que muchos empresarios o muchos empleadores a veces no toman en blanco, digamos, a algunos empleados debido a que se está instalando cada vez más fuerte esto de la industria del juicio laboral. Sí. Sí, ahí, a ver, como en todo, yo obviamente tengo que defender, digo razonablemente, pero hay una parte de mito y una parte de realidad, por supuesto, como en todas las profesiones. La realidad es que hacer un juicio en la Argentina es muy fácil, como no pasa en otras partes del mundo. Tal cual. En el foro laboral hay algunos problemas, sobre todo, digamos, en materia de accidentes y riesgos de trabajo, pero la realidad es que los juicios no se inventan. Si hay juicios es porque hay un 46, yo te decía antes, 5 millones de trabajadores que no están registrados. Claro. Esto es un dato del INDEC, no es que se le ocurra a los colegios de abogados. Es decir, hay un problema del Estado y los empresarios que no se terminan de poner de acuerdo para avanzar en esto porque, a ver, el problema de la recesión económica en la Argentina no se va a resolver con una ley de reforma laboral o de blanqueo, se va a resolver con un crecimiento económico, como se resolvió previamente. Entonces, tiene que haber más control en la judicialización, cosa que no se resolvió, por ejemplo, con la ley de riesgos. Ahora, a ver, eso es cierto, digamos, la idea es que los trabajadores no pierdan derechos y demás, pero también es verdad que uno escucha a los empresarios y muchas veces tienen la voluntad de contratar un trabajador y creen o sienten o están convencidos que las leyes les son desfavorables si ese trabajador, por ejemplo, no rinde lo que le gustaría que rinda. Es decir, sienten que... A ver, ¿cómo hacemos para que en la Argentina alguien que tome un trabajador no sienta que está, como te decía recién, generándose una hipoteca futuro? Bien, ahí el problema excede lo jurídico, es decir, hay una inflación normativa en esta cuestión, pero me parece que tiene que haber un acuerdo económico-social, nación, provincia y municipios, primero para abordar el plano tributario. Acá tiene que haber claramente, en la Argentina hay 160 tributos, entre nacionales, provinciales y municipales, es inviable el sistema de esta manera.
Y el empresario que realmente quiere generar empleo, sobre todo el empresario pyme, que genera el 70% del trabajo registrado en la Argentina. Que es el más castigado hoy. Que es el más castigado hoy. Por eso yo planteo esto no como una afectación directa a los trabajadores. Acá no hay conflicto entre capital y trabajo. Acá hay una decisión por parte del Poder Ejecutivo que afecta en igual medida a los empresarios pyme y a los trabajadores. Por eso insisto, tiene que haber reformas legislativas por esta inflación y esta dispersión normativa que yo estaba señalando, pero a la vez tiene que haber un acuerdo económico-social en donde estén sentados los empresarios y el Estado nacional, provincial y municipal para resolver esta cuestión. A ver, ¿y crees vos que hay que reformar, digamos, o hay que modernizar, como plantea el presidente, digamos, la legislación laboral a futuro, que hay que sentarse en una gran mesa y acordar? Porque, a ver, hasta lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Uno dice, lo pide el Fondo Monetario Internacional. Hay que dudar. A ver, uno se hace muchas preguntas. Sí. Ahora, ¿efectivamente vos creés que hay que ir a una modernización de la legislación laboral? En realidad es un poco una trampa eso, porque la rigidez o flexibilidad de una norma no tiene que ver con el beneficio o el perjuicio de un sector. Siempre se apunta a eso y el problema es que nosotros lo que necesitamos, a ver, la Argentina, por ejemplo, tiene 8 años de restricción externa. Entonces vos podés sacar un montón de leyes, de decretos, reglamentaciones. Si la Argentina no resuelve el problema económico, es difícil cambiarlo. Es decir, nosotros, la mejor forma, yo creo, de resolver la situación sectorial y general del empleo y de la rentabilidad de las empresas es a través de la negociación colectiva. Sindicatos, empresas y el árbitro que es el Estado. Esto no es que es una idea de la Argentina, del peronismo, es una idea que se trabaja en Europa. En Europa, en España puntualmente, la negociación colectiva está abordando hoy la sustitución del empleo humano por el empleo o la robótica. Se está abordando entre los sindicatos y las cámaras empresarias. Entonces, independientemente de la legislación, la mejor salida, yo creo, para resolver los problemas del empleo y la economía tienen que ver con la negociación colectiva, con fortalecer los espacios de diálogo y de participación, más allá de las reformas legislativas. ¿Y esta reforma laboral llegaría en un buen momento, teniendo en cuenta la crisis económica que vive Argentina hoy? No, el momento es pésimo. Tan es así que la semana pasada hubo un plenario de comisiones de legislación laboral y de seguridad social en el Senado. Asistió Dante Sica y la plana mayor de la CGT no participó y no hay acuerdo político tampoco para que pase. Porque, digamos, el gobierno quiere sostener el costo político de una reforma laboral que no va a generar un beneficio general con la CGT, digo, con los bloques políticos y finalmente no es que va a haber, digo, no es que esto va a generar un repunte en la economía que va a hacer que haya una mejora. Entonces, me parece que no hay consenso político, no hay consenso gremial y tan es así que lo presenta un senador del bloque, si no lo presentaría el Poder Ejecutivo. Es decir, hay una descoordinación importante. Ahora, quiero volver sobre un punto que vos marcaste, que en el aspecto del proyecto de Basualdo sobre la reforma laboral y la indemnización que debiera corresponderlo, en realidad la multa que pagaría, digamos, el empresario o el contratante en estos casos. Es cierto que una persona que trabaja en negro, digamos, tiene sus perjuicios. Ahora, ¿por qué, digamos, no habría que facilitar la posibilidad, a través de un blanqueo o la metodología que se utilice, para que ese trabajador pueda estar blanqueado con los beneficios que le conllevan a un trabajador estar en blanco? Digo, porque vos hablabas que la actual ley, o lo que quieren votar, llevaría a que pierdan, por ejemplo, lo que cobrarían en porcentaje La indemnización. La indemnización, exactamente. Bueno, ahí hay una pérdida objetiva del trabajador que está en negro. Ahora, ¿no podemos evaluar cuál es la ganancia de estar en blanco? No, bueno, eso es lo que nos debemos, digo. A mí me parece, por eso hay que abordarlo de distintas temáticas. Yo creo que esta, que es un manotazo de abogado, no es la mejor. Porque, digo, acá hay dos antecedentes inmediatos en la Argentina de blanqueo, que fue uno del 2014, que no sirvió, digo, no movió el amperímetro del trabajo registrado, y otro fue en el 91, que hay una ley que todavía está vigente, que es la 24013. El problema es que el estímulo que se le ofrece siempre al empresario o al que de buena fe quiere blanquear es la exención de las contribuciones patronales, pero después no hay ninguna contraprestación, no hay ninguna obligación frente a eso. Entonces, como en cualquier balance y cualquier estructura de costos, el empresario ubica al costo laboral como un costo más, la realidad es que si el empresario hoy, aparte, en el plazo de un año, tiene que tomar empleo, como lo estipula la ley, frente a lo que ustedes marcaban, la FIP, ARBA, el municipio, la provincia, frente a todo eso, vos tenés un año para crear empleo. La realidad es que, efectivamente después no va a suceder. Entonces,
Yo creo que el empresario necesita estímulo, efectivamente, pero también necesita un modelo de país que acompañe y necesita que todos los actores que inciden en la cuestión sean solidarios y no sea una cuestión de... ¿Te van llegando como abogado laboralista mayor cantidad de reclamos de gente que efectivamente se está quedando sin trabajo en esta última etapa de la Argentina? Sí, yo te marcaba el caso de Morón, que está cercano y que en la región oeste tiene un lugar gravitante en términos de desarrollo industrial, de comercio y de servicios. Por ejemplo, en Morón hay un parque industrial en la Cantábrica que es muy grande y la caída industrial es muy aguda en ese lugar. Sí, en todos lados. En todos lados. Yo marco el ejemplo porque viene al caso. En el sector comercio y servicios la caída es estrepitosa. Realmente, si no se hace algo en este momento, hay llamamientos como nunca de procedimientos preventivos de crisis en el Ministerio de Trabajo para despedir gente. Bien. Y concursos preventivos ya en la instancia judicial que cada vez son más. Es decir, si no se toma una real dimensión de la situación crítica que se está viviendo, vamos camino a una catástrofe social. Estamos realmente... A ver, los reclamos son cada vez más grandes. Hay familias... Bueno, el último indicador del INDEC de enero del 2019 es una caída del empleo registrado de 175.000 trabajadores. Es decir, eso a nivel país, digo, pero en los conglomerados urbanos es cada vez más severo. Es cierto. Gracias, Lautaro, gracias por claro, esta como conversación siempre. con nosotros y por tratar de ayudarnos a entender un poco más de qué se tratan estos proyectos de reforma laboral, que cuando uno los escucha, sobre todo los trabajadores, cuando uno los escucha, algo le huele raro, digamos. Por eso es bueno explicarlo y tratar de tener la mayor claridad posible. Muchas gracias. Te escuchamos, Greta. Y seguimos con más en